Nos disponemos para nuestra celebración. Mi propósito es el de celebrar esta misa y el de hacer presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Romana, para alabanza de Dios Todopoderoso y de la Iglesia triunfante, para bien mío y de toda la Iglesia que peregrina en la tierra, por todos los que me han pedido que ruegue por ellos en general y en particular, y por la santidad y salvación de todo el pueblo de Dios. Amén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Cantemos. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casa de Dios quienes participan presencialmente de esta Santa Misa, y saludo también con afecto a todos nuestros hermanos que se están uniendo a esta transmisión de esta misa de este día 31 de julio. Hoy celebramos en toda la Iglesia a San Ignacio de Loyola, un gran santo que nos dejó varias enseñanzas, que fundó la Compañía de Jesús y que nos invitaba siempre a darle gloria a Dios. Vamos hoy a pedir su intercesión por cada uno de nosotros, para que nos proteja e interceda por todos ante las acechanzas del enemigo. Vamos a ofrecer esta Santa Misa pidiendo a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de nuestros hermanos Mariel Guzmán Barreto, Valerio, Ignacio Miranda Obregón, María Luisa Emilia Torres Romero, a 5 años, José Guadalupe Ramírez Cortés, a 5 años, y Concepción Peña Ormelas. Que Dios nuestro Señor les conceda el descanso eterno. Vamos a disponernos a esta celebración reconociendo con humildad que somos pecadores, y pidamos en un momento de silencio perdón a Dios de todo corazón. Con un corazón arrepentido digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad.
Cristo, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Oremos. Pongamos en las manos de Dios nuestras intenciones y necesidades. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que luchando en la tierra, con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden en sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza sobre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria,
ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Quiero compartirles, hermanos, esta reflexión en torno a algo que a veces se nos puede escapar o de lo cual no tenemos como que tan presente. ¿A qué me refiero? A la parte de la conciencia o la autoridad moral. ¿Qué es esto? Que cuando yo a lo mejor pueda corregir a alguien, yo lo voy a hacer porque en algún momento tal vez también me equivoqué, pero he cambiado la forma. Y entonces estoy siendo consciente de mi propio error y he cambiado. Entonces por eso puedo tener la autoridad moral para poderte corregir a ti. Porque sí, a lo mejor también lo he hecho, me he equivocado, pero he cambiado en mi forma de ser. Y es que nos sucede mucho que cuando alguien nos corrige, ¿qué es lo primero que hacemos? Estar a la defensiva. Y entonces nosotros sacamos lo malo de la persona. Oye, mira, es que ¿por qué no cambias esto? Pero ¿por qué lo voy a hacer? Si tú también eres así, y eres esto, y eres el otro. Ahí es donde se da este conflicto de la autoridad moral. Porque imagínense, es como si fuera una persona que fuera infiel a su cónyuge y que entonces después le invitara a otro: oye, es que tienes que ser fiel. Hay una contradicción.
Porque si yo en conciencia no hago aquello por lo cual estoy luchando en corregir o aquello en lo cual yo estoy amonestando al otro, no hay una coherencia. Pero aún así, hermanos, también puede pasar de otra manera, hablando igual de la autoridad moral. Cuando alguien habla o dice las cosas de una manera y entonces incomoda a los demás, porque esos otros saben que aquel que está diciendo la verdad, aquel que con su actuar trata de ser correcto, para los que no viven una vida así y viven una vida disoluta, pues incomoda, porque saben que están en el error, pero no quieren cambiar, y entonces les pesa que alguien más sí lo pueda hacer, o alguien más tenga la capacidad para querer actuar y hacer bien las cosas, y entonces incomoda. Es por eso que hay que ser muy conscientes de nuestro actuar moral, de nuestra conducta, porque entonces así es como entonces yo voy a poder tener la capacidad de poderle decir a alguien, oye, cambia tu vida, porque a lo mejor también yo la he cambiado, o yo estoy tratando de hacer bien las cosas. Nadie está exento del error, pero sí podemos intentar mantenernos en hacer las cosas de la mejor manera y que no solamente me beneficien a mí, sino que también puedan beneficiar a los que me rodean. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué estoy diciendo esto acerca de la autoridad moral? Que seguramente muchos hemos tenido ese conflicto de que de repente alguien nos señale o nos diga, bueno, ¿por qué me lo dices tú? Pues si tú también haces esto o te has equivocado en lo mismo. Porque hoy la palabra de Dios nos presenta, tanto en la primera lectura con Jeremías como en el relato del Evangelio con Jesús, la incomodidad que tienen algunos al escuchar la verdad. Y que algunos, por dejarse llevar por la apariencia o por no admitir su error, señalan a aquel que les está diciendo las cosas como son. Fíjense en Jeremías, Dios lo manda para anunciarles al pueblo que obedezcan a Dios, que lo escuchen. ¿Y qué hacen los sumos sacerdotes? Como decía, y los sacerdotes, la gente del pueblo, van y lo apresan. Y entonces ahí empiezan a decir, pues este que viene aquí a movernos todo, que viene a decirnos que seamos diferentes, que viene a decirnos, pero ¿quién es este? Sin darse cuenta que era el profeta de Dios, que intentaba cambiar su vida, que se dieran cuenta de que no estaban haciendo bien y que tendrían que enderezar sus caminos hacia el Señor. Pero lo rechazan. ¿Por qué? Porque les incomoda. Y en el Evangelio sucede lo mismo con Jesús. Trata de orientar al pueblo, trata de hacerles ver que tienen que cambiar de mentalidad, que tienen que convertir su vida, pero eso les incomoda y entonces están buscando la manera de cómo apresarlo y de cómo quitarlo del camino. Y por eso Jesús va a venir a exclamar en este pasaje del Evangelio, al final, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, porque rechazaron la salvación los que eran más cercanos a él, los de su propia casa, sus paisanos, sus vecinos. ¿Y por qué? Porque decían, ay, pero pues este es el hijo del carpintero. ¿Qué me va a venir a enseñar a mí uno que es igual a mí? Por eso viene el rechazo. Porque el pueblo de Israel pensaba que si Jesús era uno de los suyos, era un judío que también acudía a la sinagoga, que llevaba a cabo este oficio y que era uno más del pueblo, ¿él qué les iba a venir a enseñar sobre la palabra de Dios? Si para eso había unas personas capacitadas, había unas personas idóneas para este oficio, y cómo el carpintero me va a venir a decir que esto es lo correcto.
Y dense cuenta, hermanos, cómo esto también nos sucede mucho a nosotros. Por eso hablaba yo de la autoridad moral. Porque a veces pensamos que quien va a tener la autoridad moral solamente son los líderes, las cabezas, los que saben más, los más instruidos. Esos son los que nosotros pensamos que nos van a dar el ejemplo, que nos van a decir cómo hacer las cosas y que van a hacer siempre las cosas de la mejor manera. Y a veces nos damos cuenta que no es así. Son los primeros que se corrompen y son los primeros que dan un mal testimonio. Por eso no hay que hacer a un lado lo sencillo, lo humilde, porque ahí incluso es donde Dios, en medio de la pobreza, y no hablo de una pobreza material, sino de una pobreza de espíritu, ahí es donde Dios se puede manifestar, se puede hacer presente. Pero a veces viene el rechazo o viene la incomodidad. Es que este es el hijo del carpintero, ¿el que me va a decir? Es Jeremías, este es uno que quién sabe qué le pasa, que está hablando y nos está diciendo cosas, pero él no está en lo correcto. Viene el choque. Por eso, hermanos, nosotros hoy tenemos que aprender de Dios y estar atentos en sus mensajeros, aquellos que me están enseñando, a lo mejor no con palabras, pero sí con una obra muy sencilla, que Dios está allí. Por eso hay que estar atentos. Fijémonos en el ejemplo del santo que hoy celebramos, San Ignacio de Loyola. Él fundó la Compañía de Jesús. ¿Y para qué la fundó? Para enseñar, para transmitir la fe. De hecho, los jesuitas se caracterizan por eso, porque son los que se dedican mucho a la enseñanza, no solamente en la cuestión de la fe, sino en la enseñanza en general. Y entonces vean allí cómo San Ignacio tiene este propósito de ser un mensajero de Dios a través de la enseñanza. Y también en su tiempo se encontró con muchos conflictos, con aquellos que no creyeron en él y que decían, pero pues él que nos va a venir a enseñar, él que nos va a decir. Pero aún así, Ignacio continuó su labor, su misión que Dios le encomendó para poder manifestar la verdad. Y entonces por eso San Ignacio de Loyola siempre decía esta frase: para mayor gloria de Dios. Y así lo identifican siempre con esta frase: para mayor gloria de Dios. Porque él decía que todo lo que nosotros hacíamos, toda enseñanza, todo aquello que compartamos, es para mayor gloria de Dios. Y eso es lo que hoy también la palabra nos va dando el ejemplo. Si el Señor manda a Jeremías a profetizar, es para hacer presente su verdad y para darle gloria a Él. Si el Padre manda a su Hijo, aún nacido en medio del pueblo de Israel, lo manda para poder transmitir la verdad. Recuerden lo que Jesús, cuando está en el momento del juicio, cuando Pilato le dice, ¿no?, ¿qué es la verdad? Y Jesús le dice, estás frente a ella. Porque Jesús lo que hizo fue eso, transmitirnos la verdad. Y Dios, hermanos, siempre se va a posar, siempre se va a manifestar en lo verdadero y recto. En lo incongruente y en lo mentiroso, Dios nunca se va a manifestar. Por eso Dios de muchas maneras mandó a los profetas, mandó a su Hijo, para que el pueblo despertara, para que se dieran cuenta de que no estaban yendo por el buen camino. Pero ellos no entendieron, no lo comprendieron, se cerraron a la verdad. Así pues, hermanos, nosotros pidámosle a Dios que nos conceda no cerrarnos a la verdad, que tengamos la autoridad moral a veces para poder corregir, pero también para poder ser corregidos, para aceptar cuando alguien me diga, oye, mira, es que yo pienso, mi percepción es esta, que a lo mejor no estás bien, no estás haciendo las cosas de la mejor manera.
y que yo pueda tener esa apertura a descubrir la presencia de Dios en lo que es verdadero y recto, no en lo que yo pienso que puede ser lo mejor, sino en lo que es verdadero y recto. Ahí es donde voy a encontrar la presencia de Dios. Y hermanos, con nuestro obrar, démosle gloria a Dios, a ejemplo del santo que hoy celebramos. Allí, mediante nuestras obras, que sean para la gloria de Dios, se manifestará la verdad del Señor y entonces seremos profetas en nuestro mundo, así como San Ignacio de Loyola. Que Dios nuestro Señor nos conceda el poder manifestar la verdad a todos. Y aunque a veces incomode, es mejor hablar y obrar con la verdad que mantenernos en la oscuridad de la mentira, donde no se encuentra la luz del Espíritu ni el entendimiento que viene de Dios. Que el Señor nos conceda siempre anunciar la verdad y la alegría de su palabra. Así sea. Nos ponemos de pie, por favor. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Para que el Señor guarde a su iglesia y vele por su pueblo, roguemos al Señor. Para que Él dé cosechas abundantes a todos los campesinos y acompañe a los que están de camino, roguemos al Señor. Para que dé fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados, roguemos al Señor. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones, roguemos al Señor. Para que Dios vele nuestro descanso, roguemos al Señor. Para que el testimonio de San Ignacio motive a los jesuitas a vivir un apasionado amor a Jesús y a su esposa, la Santa Iglesia, e infunde en los fieles que practican los ejercicios ignacianos el deseo de avanzar por los caminos de la perfección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos a Dios nuestro Señor por nuestras necesidades, por las necesidades de toda la Iglesia, y de manera especial roguemos a Dios por el eterno descanso de nuestros hermanos que han partido a su presencia: Mariel Guzmán Barreto, Valerio, Ignacio Miranda Obregón, María Luisa Emilia Torres Romero, José Guadalupe Ramírez Cortés, Concepción Peña Ormelas. Que Dios nuestro Señor les conceda gozar de su reino, al igual que todos nuestros hermanos que a causa de esta pandemia han partido a la casa del Padre. Oremos al Señor. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan, y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Eres de los que fortalecen, Señor. Queremos cantar
tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio, y concede que estos santos misterios, en los que has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Guillermo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Ignacio de Loyola, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quien vaya a participar de la Sagrada Comunión, permanezca de pie en su lugar. Yo pasaré a llevarles la comunión. Quien no vaya a participar puede tomar asiento, por favor. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Mi Señor, mi heredad, tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. A traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor A traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está.
Les invitamos a nuestros hermanos que nos están siguiendo en la transmisión a que hagamos nuestra comunión espiritual, pidiéndole a Dios que nos permita estar unidos a Él, ya que no lo hemos podido recibir sacramentalmente. Digamos desde el fondo de nuestro corazón, pidiendo a Dios: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio, nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a despedirnos de nuestra Madre Santísima pidiendo su intercesión. Digámosle todos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Cristo el Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que pasen una excelente noche, un buen descanso, cuídense mucho. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino.